Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a ver el ejercicio 3, que bueno, acá yo en el Spice, o sea, el archivo lo tengo como ejercicio 4, no sé si. Lo tengo intercambiado con el base común. Primero vamos a ver el enunciado, a ver si estamos bien. 12K la RS, 33K, 100K. Fíjense que no tiene RC, eso les cambia bastante. Quizás más de uno tenga algún problema en la polarización porque consideró una RC, o quizás se empezó a plantear con RC la polarización y después cuando fue a buscar el valor de RC para insertarlo en alguna fórmula se dio cuenta que no estaba. Ese es un error bastante común. Entonces ahí es como para no hacerlo más de memoria. Ya hay que pensar un poquito los circuitos. Bien, vamos a, vamos a simularlo esto. Este ejercicio vamos a correrlo. Voy a quedar solo con estos. No sé si se acuerdan cómo funcionaba este simulador, pero yo en el simulador este, si me paro, por ejemplo, arriba de esta resistencia, obtengo la corriente que circula por esta resistencia acá abajo. Abajo en la pantalla, donde ven que hay una barra, que en un punto dice DC Operating Point y, entre paréntesis, RE igual a 1,8. Alguno le dio la corriente, esta que estoy viendo acá, que es la corriente que circula sobre RE. Esa es la corriente de colector. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Les dio eso o Sí. no? No. No. A Me mí dio me dio 3,2. 3,21 mili. A mí también. Bien, primero y principal me estoy dando cuenta que es son otros los valores. Me parece, ¿no? Que es lo que estábamos viendo ahora. R1 está mal, porque 33K, R1 es de 33. ok, vamos a cambiarlo. 33K, Y después la R también está mal. la RS también. No, lo bueno es que, no, esto seguramente me quedó de otra simulación. Lo bueno, lo que les decía, lo bueno de tener más o menos armado un emisor común, un base común y un colector común en simulación es que después le van cambiando los valores y listo. Ya lo tienen armado. Fíjense qué rápido que es. Una vez que ya tengo el esquema armado, voy cambiando. Por ejemplo, la fuente de tensión me quedó de uno viejo que tenía 10 volts. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiarla acá. Obviamente tengo que cambiar todo lo que está en relación, ¿no? 100K, 1K8 y la RL es de 300. Bueno, ahí estaría. Vamos a simular de vuelta. Ahí corrí de vuelta. Y bien, la corriente me dio de 3,23 miliamperes. Ahora sí. ¿Estamos más o menos por ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, acá fíjense que en un colector común queda mucho más fácil la malla de salida, lo que sería la malla de salida. Pues la malla de salida, ¿se acuerdan que es BCC menos? Bueno, acá no tengo resistencia, así que obviamente no tengo caída, así que es BCC menos la BCQ menos la caída de tensión en RE. La caída de tensión en RE, para verla en el simulador, si me paro en este punto ya me la dice ahí abajo. 5,82. ¿La ven? Ahí abajo. Es la caída que hay entre ese punto que estoy marcando y masa. 5,82. Que en realidad, ¿qué es? La multiplicación de la corriente colector por esa resistencia. Entonces, si hacemos 9 menos 5,82, me da la tensión, la BCQ, ¿no? ¿Cuánto les dio? 3,18 puede ser, 3, y pico. Sí, a mí me dio 3,25, pero Está bien, A sí. mí 3,22. Sí, está bien, también. está bien, está bien. A mí también 22. Buenísimo. Sí, 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 buenísimo. Más o menos es aproximado porque hay algunos errores de acuerdo al desprecio. O sea, uno está despreciando acá decimales como loco y aparte del transistor. Así que está bien.
Entonces 3,22, bueno, ahí tenemos el punto Q, así que si todos hicieron eso, a todos les dio bien el punto Q, o sea, el ítem A. Así que ahí descartamos que el error venga por ese lado. Lo que voy a hacer ahora va a ser chequear el punto C directamente, que es la ganancia de tensión. En tal caso, las resistencias de entrada y salida, como no las puedo chequear con el simulador, las vamos a chequear manualmente. Es decir, con los cálculos. Así que vamos directamente a chequear ABS y de ahí nos vamos a dar cuenta si nos mandamos algún error en la resistencia de entrada y salida. ¿Cuánto les dio la ganancia de tensión del sistema? La ABS. 0,6. 0,6. 0,6 a todos. Sí, 0,55, pero sí. Bueno, tiene pinta de que le está dando bien a todos, entonces. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo calculo, cómo mido acá la ganancia de tensión del sistema? Bueno, acuérdense que la ganancia de tensión del sistema, por definición, es la tensión de salida sobre la tensión de entrada. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer es ver la tensión de salida, cuánto es, y cuánto es la tensión de entrada. Fíjense que a la entrada, vamos a ver solo la entrada. Para ver solo la entrada en este simulador le doy doble clic. A la entrada yo tengo 25 milivolt pico. ¿Estamos? Entonces, la señal es de 25 milivolt pico. Y a la salida tengo, le voy a dar clic sobre la RL, es el 3, sí, Iván, es el 3. A la salida tengo 15 milivolt pico, aproximados, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber la ganancia de tensión? Salida sobre entrada. Salida es 15 milivolt pico, entrada es 25, me dio 0,6. Así que está muy bien. Está muy bien. Ok. Quizás con lo que se dijo en el ejercicio que yo resolví, en Yo la realidad, diferencia que vi era que en el ejercicio que habías planteado vos de ejemplo, sí, RS era de 50 ohms, o sea, era muy, muy bajo claro, el valor. claro, es que esa Entonces, R, sí, no, está bien. Entonces, RS quedaba muy parecida a RIA. claro, Digo, RIS quedaba muy parecida a RIA. Y claro, entonces cuando digamos, dividías una por otra, sí, quedaba aproximadamente 1. claro, claro. Sí, 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 no, bárbaro. Es que en realidad esas son las observaciones que ustedes tienen que empezar a hacer. ¿De qué depende la ganancia de tensión, por ejemplo? ¿De qué cosas depende? Y ahí me voy a ir dando cuenta. Esto obviamente es un modelo, o sea, yo acá puse RL 300 ohm porque el ejercicio era así y RS 12K porque el ejercicio era así, pero un poco la idea es que eh, esta parte de acá, no sé si están viendo el mouse, estoy haciendo como un círculo, en el generador y la RS, esta parte es lo que sería algún tipo de generador de señal, donde esta RS, yo esto se los comento nada más, esta RS sería la resistencia que tiene este generador a la salida, ¿estamos? Y esta RL sería alguna carga, no sé, puede ser un parlante, puede ser diferente, puede ser otro dispositivo, esta RL puede ser la carga del siguiente amplificador, por ejemplo. Entonces, son valores, digamos, que se ponen, son meramente prácticos, digamos. No es que estoy referenciando a un generador real. Si si se quieren hacer cosas reales, se tienen que poner los valores reales, por ejemplo, de la resistencia que tiene realmente un generador a la salida. Esto, cuando hablo de generador, ¿ustedes vieron en el laboratorio, llegaron a ver en el laboratorio un generador de señales? Sí, justo estamos en STP. Ah, buenísimo, buenísimo. Para ir, muy bien, menos mal. A ver, acá deberían estar viendo mi pantalla. Un generador de señales es algo así. Justamente es este el que está en el laboratorio, me parece. Un Instec es la marca. ¿Lo ven, no? En la pantalla. Sí, 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 lo Sí, vemos. Sí, sí. Fíjense que este generador tiene acá la salida. Y fíjense que dice que la salida, o sea, este generador, ¿qué va a hacer? Va a generar
lo que yo quiero, lo que yo le seteo acá. Entonces acá, por ejemplo, le puedo setear, cliqueo acá, tic, en esto, que es el de la senoidal, porque acá es una triangular y acá es una cuadrado rectangular. Entonces yo quiero una senoidal, tic, y yo después voy a querer que sea de 1 kHz, entonces seteo acá, tic, y después le voy a ajustar la amplitud con esta perillita a esa señal. Después, ¿qué hago? Vengo acá con el cable, lo conecto, el cable, ¿no? El cable, el BNC, no sé si lo ubican, si no, ahora también busco una foto. Conectan el BNC y esto, pum, se va para el circuito. Fíjense que acá dice output 50 ohms, no sé si lo llegan a ver eso, pero se los digo. Output 50 ohms. Ese output 50 ohms quiere decir que tienen una resistencia acá de 50 ohms. El ejemplo que hice yo, entonces, es lo más parecido a el ejemplo que había hecho yo, tenía 50 ohms, si mal no recuerdo, o como dijiste vos recién, Ian, tenía 50 ohms la RS. Era lo más parecido a ese generador. Entonces yo estaba, de alguna manera, simulando esta parte de acá, como un generador real. ¿Estamos? Así que nada, lo que les decía es esto. Acá son valores para volver a tierra, porque me fui por las manos. Acá son valores, digamos, que son para hacer los cálculos, simplemente. No es que signifique algo esta RS12K. Porque justamente no es la salida que tiene este generador. Este generador acá me dice, yo tengo una salida de 50 ohms. Vamos. Esto estaría bueno que en algún momento, quizás el año que viene, cuando vamos a la escuela, nos juntemos un cachito y hacemos una práctica. Está bueno, está interesante porque se ve realmente cómo los cálculos que estamos haciendo funcionan y cómo estos son componentes de verdad. Acá tengo un componente de verdad y acá cuando mido sobre la RL es un osciloscopio. El osciloscopio lo calzo acá y voy a medir esta señal. El osciloscopio le calzo el otro canal acá y voy a medir la otra señal. Está bueno verlo en la práctica. En el laboratorio también lo hacen siempre. Y yo también en las clases normales pido un laboratorio y generalmente lo simulamos esto. Bueno, así que a los que le dio esos valores está bien. Por ende, seguramente las resistencias de entrada y salida también estén bien. Es importante, o sea, si la ganancia de tensión da bien, muy probablemente las resistencias de entrada y salida las hayan calculado bien. Porque si se fijan de qué dependen casi exclusivamente de la resistencia de entrada y salida y del HFE, dependiendo del caso, ¿no? Sí. Sí, ¿Alguna consulta? ¿Algo más de este ejercicio? ¿Pasamos a otro? Yo no, yo no tengo estoy ninguna. ahora Bueno, mucho más claro. ¿se entendió un poco más el tema del generador de señales? ¿El tema del osciloscopio lo vieron alguna vez? ¿O le estoy hablando en chino? Lo estamos haciendo con simuladores en laboratorio, pero sí físico nunca Ok, usamos uno. vamos a buscar osciloscopio digital. Así nos vamos haciendo una idea de lo que haríamos cuando volvamos a las clases, ¿no? No sé si alguno tiene ganas de volver, pero yo tengo una ganas de volver a las clases. Yo no. ¿No? Yo ¿Está sí, mejor estar en casa? Yo sí, porque, por yo ejemplo, sí, me como quiero lo de quemar. laboratorio en digital no estás viendo nada, estás viendo como nada ni siquiera, para mí, ¿no? O sea, es como cosas que ya las ves cuando haces ejercicios. Pero No si sé, fuese físico sería mucho, mucho más útil. para mí, no sé, como que me gustaría volver, pero siento que nos pegaría demasiado volver de repente. El cambio Sí. sería muy brusco. Eh, pero bueno, no sé. Y Pero pero en cuanto algún más momento va a esperemos, haber que peor. volver. Claro, por eso. Es como todo, es como todo. Este, sí, yo supongo que tampoco se va. Y, bueno, cuando volvés de las vacaciones, volvés de un día para el otro. Está bien, a todos nos cuesta volver de las vacaciones y qué sé yo, pero bueno, son un par de días, te acostumbrás y listo. Hay alguno que no quiere salir de la casa, me parece. Estoy buscando distintos osciloscopios. Para ir a la escuela no quiero salir. Ah, qué piola, ¿eh? Muy chiquita esta foto. Bueno, pero más o menos lo tienen que ver el osciloscopio. Fíjense,
A ver si se termina de aclarar esto. Che, no hay una foto que zafe de osciloscopio, viejo. Ahí. Fíjense, canal 1, acá dice channel CH1, channel 1, canal 2, CH2, channel 2. Y acá obviamente uno tiene que insertar el BNC y después del otro lado tiene las puntas para medir. Entonces, si yo quiero medir la señal que hay en la salida, pongo la punta roja acá, la punta negra acá, y mido. ¿Estamos? Digamos, eso es lo que se hace en la práctica. Ya lo vamos a hacer cuando volvamos. Bueno, y también lo que hay que hacer es ajustar un poquito acá el canal vertical y el canal horizontal para ver la señal bien, porque si yo lo ajusto mal, supónganse esta senoidal que se ve acá, se me va para arriba porque tengo mal ajustado el canal vertical, o la veo toda pegada porque tengo mal ajustado el canal vertical y veo muchas ondas así. Eso ya lo van a ver un poquito en laboratorio, o lo están viendo por ahí ahora, pero de manera virtual, ¿no? Por ahí, con algún simulador. Claro, sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos al ejercicio, el del base común. Este lo voy a cerrar. El del base común. Bien. Voy a verificar los valores. El de base común era el 4. Tengo 100 ohm. No, yo tengo otro. Claro, porque creo que habré simulado los que hice yo de ejemplo, ¿no? Para no subir cualquier batata. 47K. Este programa yo se lo recomiendo, el simulador, el LT Spice. Primero porque es gratuito. Segundo porque simula los modelos de los transistores. Y eso está bueno porque da bastante parecido a lo que debería dar en la realidad. Así que... y lo que tiene es que es liviano. Es un software liviano. Corre en cualquier PC, aunque esté vieja, corre. Este transistor se lo voy a dejar. De última vemos si da muy diferente. No sé si ustedes para hacer los cálculos usaron el C o no. De última, ahora vemos si da muy diferente. Bueno, entonces le voy a dar Run para simular. Voy a cambiar la vista. Ahí estamos. Entonces, para medir la corriente, para medir la corriente de colector, ¿dónde tendría que poner yo un amperímetro? No es examen, ¿eh? Tendrías que abrir Primero, entre RC. una Perdón. pregunta antes, perdón Iván, que ya estabas bien encaminado, pero una pregunta antes para que todos lo tengamos en la cabeza. El amperímetro como instrumento, ¿cómo se coloca? ¿En serie o en paralelo? En serie. Buena respuesta. El amperímetro va en serie. ¿Y el voltímetro? En Paralelo. paralelo. En paralelo. Bien. Fíjense que tiene sentido, porque en paralelo la tensión es la misma. Entonces lo puedes pensar así. En paralelo yo tengo 3 resistencias en paralelo, la tensión en esas resistencias es la misma. Entonces si calzo el voltímetro en paralelo voy a medir lo mismo. En cambio, la corriente se va dividiendo, entonces debería poner un amperímetro en cada rama de esas 3 resistencias que estamos suponiendo en paralelo para medir la corriente. Pueden pensarlo así para no olvidarse. Entonces, bien, estabas diciendo, Iván, para medir la corriente de colector. Tendrías que abrir el circuito entre el borne, digamos, que está más arriba en el circuito de RC, o el nodo, digamos, y el colector. Entonces tendrías que poner una punta en ese Acá. lado de RC. Perfecto. Claro, ahí. Acá, muy bien. ¿Y qué pasa si yo en vez de ponerlo acá, donde estoy marcando, lo pongo acá? Nada. También puedo medirlo, ¿no? Es lo mismo. Claro. Es lo mismo, muy bien. ¿Por qué? Porque siempre dijimos que la corriente de colector es aproximadamente igual la corriente de emisor, entonces la tomamos como la misma. De hecho, la IE, nunca vamos a usar IE, nunca vamos a poner corriente de emisor. Siempre vamos a poner IC. Entonces yo puedo medir acá y también puedo agarrar, abrir el circuito acá, por ejemplo.
también es la misma corriente, ¿no? La corriente en esta rama es igual a la corriente en esta rama. Y fíjense, ahora lo vamos a corroborar. Miren, si yo me paro acá en el simulador, abajo me dice el valor de corriente. No le den bola al signo menos. Fíjense que da 936 microamperes. Sí. A mí me dio 920. Ok, sí, está perfecto. Fíjense que da 936. Y si me voy a parar arriba de RE, 939 microamperes. O sea, prácticamente esos 3 microamperes que andan dando vuelta son la diferencia, pero prácticamente son corrientes iguales. Aparte, después uno tiene que ir con esta corriente y ya lo habrán visto, tienen que ir al gráfico de HFE, por ejemplo. Y yo no voy con el valor de 936, voy con el valor de 1 miliamper, más o menos, ¿no? Porque 936 está bastante cerca de 1 mili, ¿no? 936 microamperes está bastante cerca de 1 mili, que son 1000 microamperes. Entonces, básicamente estas dos corrientes son la misma y se toma como que acá circula IC. Bueno, ¿les dio eso entonces más o menos? Sí, sí. Bien. ¿Cómo hago? ¿Dónde tengo que ubicar el voltímetro o el tester o el multímetro en la opción de medición de continua para medir la BCEQ? Iván ya contestó, le contesté otro. La BCEQ, ¿dónde El está? colector y el emisor. Muy bien, tal cual. La BCEQ, fíjense que la BCE, la B es tensión, la C es colector, la E es emisor. Entonces tengo que medir entre acá y acá. Si yo pongo la punta roja del tester acá y la punta negra del tester acá, voy a medir la tensión colector-emisor, efectivamente. ¿Estamos? Acá hay una manera, en este simulador, hay una manera de medir esto, que es muy particular de este simulador, que es, vengo acá con la punta roja, si yo mantengo apretado, me sale otra punta, y si yo la pongo acá, fíjense que se vuelve negra. Entonces voy a medir esta caída de tensión entre colector y emisor. Y me va a salir acá. ¿Qué es lo que está pasando? Arriba se me está montando, se le dice, se me está montando la señal, porque la señal pasa este capacitor. ¿Estamos? La señal pasa este capacitor. Entonces acá voy a tener una señal, pero también voy a tener continua. Entonces, ¿qué voy a tener? La señal arriba de la continua. Pero si se fijan, ¿cuál sería el valor de continua que hay acá? El de continua, no el de señal. El de señal vemos que es una senoidal, que está. Pero esta senoidal, ¿sobre qué valor está parado? ¿Qué valor de acá? Aproximado, El 4,5, ¿no? Más o menos 4,5, que es lo que les debería haber dado a ustedes la tensión colector-emisor. Sí. ¿No? ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió eso que yo acá estoy viendo? Esto es como decirte un osciloscopio, una pantalla de un osciloscopio. Entonces yo acá no puedo diferenciar y decir, bueno, ahora quiero medir la continua. Al menos en esta pantalla, en el simulador. ¿Estamos? Entonces se me ve la continua, que debería estar por acá, aproximadamente por acá, y arriba la senoidal. ¿Y de dónde sale esa senoidal? De este generador, que impone una senoidal que viene corriendo todo por acá. Y va corriendo acá por todo el circuito. Lo importante es saber que acá, fíjense el valor de tensión continua que me marca ahí abajo en la pantalla. ¿Qué dice? Dice 380. ¿Qué unidad es esa? ¿La conocen? Pico, Es una F. ¿no? Es una F. No la veo. No lo llegan a ver por ahí. Dice No. 380 F B corta. F es femto. Femto viene más chico que pico todavía. Viene después de pico. Es por 10 a la menos 15 femto.
O sea que hay 380 por 10 a la menos 15 volts, o sea, prácticamente, de continua, ¿no? O sea, prácticamente cero. Y eso nos da un poco el pie del tema de los capacitores. ¿Se acuerdan que los capacitores no dejaban pasar la continua? Fíjense acá. Tengo 7,59 volts, me aparece abajo, de continua. Pero de este lado 0 volts prácticamente, 380 femtos por 10 a la menos 15. Fíjense un montón de ceros adelante, casi 0 volts. Entonces, ahí se cumple que la continua no pasa este capacitor y acá solamente me llega la señal. Por eso cuando yo mido acá, fíjense, acá está el valor de continua, 0. ¿Lo ven? ¿Se entiende más o menos lo que estoy explicando? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Sí, Como para bajar un poco a tierra algunos conceptos. Bien. Acá acabo de medir la señal a la salida, ¿no? Que me dio un poco más de 350 milivolts. En este simulador en particular yo puedo pararme justamente en ese pico para ver cuánto da. Lo que voy a hacer es ir a ese pico y 362 milivolts. ¿A ustedes la ganancia cuánto les dio? La ganancia de tensión yo en el tengo 4. dudas de cuánto me dio la En ganancia. en el A mí, 4, 19 me dio a mí. yo lo estoy Bueno. haciendo. Yo voy por la parte de resistencias en este ejercicio. Ok. Bueno, si vamos a ver, entonces vamos a ir viendo 19, me dijeron por ahí. Si acá me dio 362 pico, ¿no? El valor pico, digo, y vamos a ver cuánto vale mi generador, la señal de mi generador, que la estamos viendo ahí en rojo. Fíjense que puedo hacer lo mismo, puedo ver cuánto vale el valor pico del generador. El valor pico del generador vale 20 milivolts. O sea, es un generador de 20 milivolts. Y estoy midiendo, como decíamos recién, 360 a la salida. Para sacar la ganancia de tensión, ¿qué tenía que hacer? Salida sobre Salida entrada. sobre entrada. Queda Perfecto, 18,1. excelente. Entonces, muy bien, al que vos me habías dicho, creo que Ian, que te había dado 19 o 18 o por ahí, están bien los cálculos. ¿Estamos? O sea, se está corroborando esto. Y esto también se podría corroborar con el circuito práctico, digamos, el osciloscopio, el generador y haciendo el circuito. Siempre tengan en cuenta, siempre va a haber un error por desprecio, por tolerancia de los componentes, por el transistor que se está usando, por varios motivos, pero dentro de lo aceptable están estos valores. Es decir, si yo mido y me da ganancia 18 y en los cálculos 19, está bien. Ahora, si yo mido ganancia 18 y los cálculos me dio 200, bueno, no está bien. ¿A alguien más le dio así? No, ¿No dio así? no, a mí me dio 0,000075. Nada que ver. ¿La ganancia? Sí, algo hice mal. A mí también pone... Pará, a vos también te dio mal. Bueno, vamos a revisar ese ejercicio entonces. Bueno, vamos a revisar ese ejercicio. ¿Cómo era la ganancia del base común? La ecuación final. ¿Se la acuerdan? Pueden verla. RIA sobre RIS por ROS sobre RI. ¿Puede ser? Sí. Sí, tal cual, muy bien. A ver, ¿cuánto les dio RIA? 37,65. Jan, a vos te había dado bien. ¿Cuánto te dio? 23 ohms. No, pará. ¿Cuál era? ¿RIA o RI? RIA, RIA me dio 22 ohms. 22. Bueno, vamos a ir entonces un poco más arriba. ¿Cuánto les dio el HIE que tomaron de la hoja de datos? Porque ahí puede estar la diferencia, pero debería ser más pequeña, o sea, hay algo mal planteado.
A mí el HIE me dio 40K ohms y el HFE lo tomé y me dio 620. Y lo revisé Mm, recién. No. no, A mí el, mi A mí HIE 6K. es... Ah, Dale. no, dale. 6K y el HFE 260. bueno, vamos entonces a sacar el lapicito mágico y venimos para acá. La corriente de colector, ¿cuánto dijimos que daba? Yo lo aproximé a 1 porque es 0,92 miliamperes. Cierto. ¿No? ¿Estamos bien ahí? ¿Un miliampere aproximadamente? sí. Un mili, ¿no? Aproximado. O sea que entro con este valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir hasta el transistor que se usa. Nosotros estamos usando el 48B en casi todos los casos, que es este de acá. Entonces tengo que subir hasta este punto. Y después de acá irme horizontal para acá. Profe, una cosa, en el de 4 se usa el C. Por eso yo... Bueno, usaste el C. Ah, bueno. Ah, bueno, pero viene por ahí entonces. Está bien. Está bien, fíjense que yo la simulación la hice con el B. Ahora entonces switchamos el transistor a ver si también nos da. Entonces, vamos a Dale. hacer las dos cuentas. Para los que usaron el B, yo acá les doy la libertad, o sea, no pasa nada. Porque los valores deberían corresponderse. Para los que usaron el transistor B, deberían tener un HFE que es el que está acá marcado próximo. Entonces, esto es 100, 200, 300 y pongámosle 320, yo qué sé, por ahí. No va a cambiar mucho si eligen 320, si eligen 330. Va a estar del orden. En cambio, los que usaron el 549 o 548 en realidad, ¿no? ¿Estaba? ¿Cuál Yo estaba? me acuerdo. Lo que pasa es que está el 547C, que no está en ninguno de esos. No está ninguno. Yo me Mirá fijé que, Yo en me la hoja tomé de la datos libertad. Perdón. y era parecido a alguno de los del medio. Así que tomé ese valor, pero sí, ahora me acuerdo. Tuve dudas. mirá. Bueno, muy Yo, mal el profe. Muy yo mal el profe supuse que me que hizo era el trampa. de... Uy. Que era el de arriba porque los tres, o sea, porque, ¿qué dije? Como había 3 líneas y las 3 líneas tipo estaban agrupadas por letra, dije, bueno, el número será indicando, digamos, que será el modelo para en cuanto a voltaje y esas cosas, pero, o sea, con otros valores, pero que, Claro, entonces dije ese, entonces calculo que será el claro, grupo de arriba. tal cual. Francisco Saracho, vos eh, también habías usado el C, el tipo Sí, C, yo usé ese. y también te había dado mal. O sea, Sí, me dio 0,600. 600 el HP. A ver, vamos a ver si da 600 más o menos. Esto sería 200, 300, 400, 500, sí, 600 más o menos, es verdad. De acá. Bueno, bien, por lo menos saben tomar bien el HF. Después si viene con trampa o... En realidad me equivoqué yo, porque eso seguramente me quedó de los años anteriores, donde por ahí yo tenía que explicar, y en el momento les decía en la clase, ese transistor que está ahí no lo usen porque no están en estas hojas. Pero bueno, sí, ahí me mandé yo el error. O sea que fíjense que a los que les dio, claro, después hicieron lo mismo, imagino, con resistencia con HIE y HOE, ¿no? Usaron el C para todo. Claro. Sí, sí. Claro. Bueno, este, bueno, claramente ahí se ve que este modelo estaba diseñado para usar un orden de 300 y a ver acá qué cambiaría. Entro con un miliampere, voy a la curva del 2, o sea, por acá, salgo por acá, Sí, 8K. claro, 8K aprox. Bien que ya se dieron cuenta cómo es el mecanismo, ¿eh? Entraron con un miliampere, bien. Y los demás, a ver, ¿qué hicieron? Salieron por esta curva de acá. Los que usaron el Claro. C, Y a mí les me dio dio. 17 más o menos. Claro, puede ser, está bien. Estos 10, estos 20, así que más o menos le puedes tomar entre medio. 17 me gusta, está bueno. 15 capaz también. Y ahí te empieza a cambiar todo, mismo acá también. Entras con un miliampere, la curva del B está acá y la curva del C está acá.
La Yo no curva sé de por qué. Vega bastante bien en 20. Yo Y tomé lo que tiene que 32 del C. 32, 30, sí, te diría que 40 casi. Estos 30 más tirando a 40, ¿eh? Oh, bueno, No importa, igual. Igual no va a ser la diferencia, pero sí, yo te diría más tirando a 40, le pondría 38. Ojo, también acá hay error de todo. Este lápiz está haciendo un trazo malísimo. El error del ojo. Y un error muy común también, les voy comentando, es que se olviden de que esto está en unidad por 10 a la menos ¿cuánto? 6. Muy bien. Porque eso es un error bastante típico. Por ahí agarran y ponen este 20. Primero a veces lo ponen en K, lo cual es peor todavía, porque se hace más grande y cuando lo dividen se hace chico, es un desastre. Y a veces ponen 20 nada más. ¿No? Depende el curso y depende todo. Pero esto es por 10 a la menos 6. ¿Vamos? Y cuando se meten en las ecuaciones. Y después, otro error que hay en el base común es que esto que acabamos de calcular es la HOE. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Que HOV, ¿a qué era igual? No me acuerdo bien, pero si tengo que tirar algo, Ah, digo que es HOE por IB, ¿puede ser? Ah, casi. HOE sobre HCE. Bien. eso. Dice, ¿De cuánto tiene que ser el HCE que tenemos que usar? y el HFE debería ser o sea, viendo que a ustedes, si ustedes lo tienen así, Sí, yo lo tengo. y ya lo calcularon, ya está, ni se preocupen. Porque en realidad fue error mío en no aclarar que ese transistor, o sea, que no era este, que decía el 547C. Y está bien, eso no lo aclaré yo. Lo que tendría que haberles dicho, o sea, tendría que haber puesto todos 548B, así estaban todos acá, y listo. Pero déjenlo así, no lo cambien, ya está. Pasó y pasó, no dio la ganancia que había que dar, pero lo importante es que sepan cuál fue el error. O sea, prefiero que les pase ese error porque ahora ya les queda bien claro. ¿Vieron cómo cambia? ¿Vieron cómo cambia? Que por ahí al principio parecía que no cambiaba tanto, pero ¿vieron cómo cambia cuando yo le pifio de curva? Ojo, ustedes le pifiaron, pero no le pifiaron mal, le pifiaron porque yo me puse mal en el enunciado, digamos, tendría que haberlo aclarado. Pero si uno está distraído y agarra la primer curva o se equivoca de curva, esto se va a los caños. Quizás te das cuenta a la segunda que tomás, porque a la segunda decís, claro, acá tenía que tomar el B, decís. Entonces me estoy fijando bien acá, sí, me voy a fijar bien. Pero el anterior me fijé bien y te fijás y le erraste. Pero está bueno reconocer ese error propio. ¿Estamos? Entonces, y esto también es bastante clave, que el HOV es esto y lo mismo pasa con el HIE. Porque el HIB, que es el que se usa para base común, ¿a qué era igual? El HIB es HIE sobre HFE. Claro, fíjense que comparten, los dos comparten, digamos, fórmula, en el caso de que a los dos hay que dividirlo por HP. Fácil, fácil acordarse. Bien, entonces, bueno, no hay problema con ese error. Recontrapasa, porque en parte es error mío por no haber aclarado bien el transistor acá. Acá en vez de poner 48C, tendría que haberle puesto el 48C, que es el que estaba en la hoja de datos, que le dejaba abajo. Lo que pasa es que esto lo implementé nuevo de agregar las hojas de datos acá abajo. Y me olvidé que este había quedado con otro transistor. Bien, vamos, si quieren, vamos a ver alguno más. Ya hicimos el colector y el base. Así que vayamos a alguno de los emisores. ¿Cuál quieren que revisemos? ¿Puedo hacer una pregunta rápida antes? Sí, dale, pregunta, Iván. Que es, yo por ejemplo, para las resistencias que hay, o sea, las fórmulas para las resistencias de entrada y de salida, a mí me resulta que es como muy complejo, o sea, digamos, toda la fundamentación. ¿Hay que acordárselo de eso o cómo es? ¿O es más de tipo, o sea, por ejemplo, en un ámbito, no sé, laboral, cómo es? ¿Se van fijando hasta que se acuerdan o cómo es? Porque yo veo y es un bardo, más o menos. Sí, ¿te parece? A ver,
Dame un segundo. ¿Estás hablando del base común, por ejemplo? Yo, ahora, a ver, en general, en realidad. Tipo, es como que siento que no ¿Vos me decís de dónde acordaría salen los cálculos? Claro. Es No, como. directamente la fórmula que te queda y ya está. O sea, Ahí se de ve. dónde sacan los cálculos, lo sacás una vez y ya está. Fíjate que una vez que tenés el modelo, acá estamos en el base común. Este es el que había hecho yo de ejemplo, que no es el mismo, mi ejemplo no es el mismo que el del TP. Una vez que tenés el modelo, que llegaste a este esquema, ¿no? A este esquema tendrían que haber llegado todos para resolver. Sí. Acá es simplemente indicando bien las resistencias, es ver lo que tenés. Por ejemplo, la resistencia de entrada, si vos marcándola así, justamente estás entrando al dispositivo, porque este sería esta parte, la resistencia de entrada sería como marcarla acá. Sí. Entonces estás entrando al dispositivo. ¿Y qué es? Bueno, lo que ves acá es H y B. ¿Por qué lo que ves acá? Y porque entre este punto y este punto no hay nada conectado. Entonces como que ves simplemente esto. Después con la RIA lo mismo y con la RIS lo mismo. Lo que sí te acepto quizás es en el colector común, que es un poco más complejo darse cuenta. Claro, yo estoy, por ejemplo. Bueno, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Capaz la de salida. No, sí, es verdad, debe ser la de colector común que me marea. Claro, bueno, la de colector común, ahora la traigo acá, puede ser que sea un poco más complejo darse cuenta. ¿Por qué? Y porque hay que hacer un reemplazo. Hay que hacer un reemplazo. Esperen, denme un segundo que lo voy a abrir, así puedo usar el lapicito. Lo voy a abrir con el otro, con el PDF. Esa sí te la acepto. Del colector común es un poco más difícil. No es que las otras no te las acepte, pero las otras también te las acepto, obvio. Pero es bastante intuitivo. Salen del gráfico, básicamente. Claro, claro. Acá sí, ¿ves? ¿Qué pasaba con los otros modelos? Este es el colector. ¿Qué pasaba con los otros modelos? Yo acá no tenía esto. Yo tenía acá la HIE, acá no tenía nada conectado, acá tenía generador de corriente y acá tenía otra resistencia, ¿no? Los otros modelos eran así. Entonces, entre este punto de acá y este punto de acá no tenía nada conectado, no tenía una resistencia. Entonces era fácil, porque yo lo que veía, la RI, era directamente esta resistencia. Y lo que veía la RO para acá era esta resistencia. Y de ahí empezabas a hacer cascadear el paralelo para allá, y en este lado hacer este paralelo, después esta en serie. Pero ahora, con este modelo del colector, tenés el problema, entre comillas el problema, de que ves esta resistencia. Entonces, al tener una resistencia, empezás a complejizar todo. Entonces, ahora sí te puedo decir que es un poquito más difícil darse cuenta. Creo que en el video intenté explicarlo detalladamente, pero básicamente lo voy a explicar de vuelta. Lo que hay que ver es así, bueno, acá se marca la RI, ¿no? O sea, lo que voy a ver es la entrada de mi transistor, o sea, es esta la RI, ¿eh? Sí. Esta es la RI, porque el modelo de transistor, este, equivale a esto de acá arriba. Esta es mi RI, la resistencia de entrada para un colector común. Fíjense que en alguna parte, viendo este esquema de acá arriba, en alguna parte me van a tener que aparecer estas dos, porque, o sea, las estoy viendo acá. Entonces acá en algún momento me van a aparecer. Bueno, la cuestión es la siguiente. La corriente que circula acá es la corriente IB. Pero cuando termina acá, se transforma en la corriente IC, o la corriente IE en realidad, ¿no? O sea, sería la corriente en este punto. Sí. La corriente IC. O sea, antes del nodo, ¿eh? Justo antes del nodo. La corriente acá, antes del nodo. IC. Porque en el nodo se va a dividir, taca, taca. Entonces es la corriente IC. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, vamos a ver acá abajo, ¿ven? Justo ahí se llega a ver todo, mira, qué suerte. Como les puse acá, como estoy viendo la R de entrada, la RI, a la entrada, ¿yo qué tengo? Tengo la base. Fíjense, a la entrada que tengo la base. Entonces, tengo que ver todo a nivel de corriente de base, porque estoy en la base a la entrada.
Entonces, la H y E la pongo como está, porque estoy a nivel de corriente de base y por H y E circula la corriente de base. Pero ahora, en estas de acá, circula la corriente de colector. Y la corriente de colector respecto a la corriente de base es HFE veces más grande. Por eso tengo que multiplicar a este paquete de paralelo, que es el que está acá, por este factor de HFE. Acuérdense que el HFE era el factor mágico que me transformaba corriente de base en corriente de colector. Entonces acá sí es un cachito más difícil empezar a descular de dónde salen, que encima siempre las más difíciles son la RI en la entrada y la RO en la salida, porque las demás se ponen en paralelo o en Claro, serie, ahí lo están que sea, sumando. tal cual. Entonces está bien lo que vos decís. En el colector es un poquito más complicado. Y fíjate que a la salida pasa un poco lo inverso. Voy a borrar todo este mamarracho que hice y vamos a ver la RO de la salida. La RO estoy viendo ahora. Entonces ahora estoy viendo desde acá. Acá tengo el colector común y acá tengo el emisor. O sea que estoy viendo así. De colector a emisor. Hmm. Sí, sí, Perdón, sí. de emisor a base. Así. La RO. O sea, lo que veo para aquel lado. Entonces, acá, ¿qué estoy viendo? A nivel de corriente de emisor. Por eso cuando tengo que hacer la RO, estoy viendo a nivel de corriente de emisor. Al estar todo lo que estoy viendo para acá, a nivel de corriente... Ah, bueno, primero que nada, hay que acordarse que cuando veo para atrás, esto se pasiva. Entonces esto se me viene en paralelo y me quedaría así la RS, ¿no? Porque queda sin paralelo. Así que Claro, todo esto lo voy a tachar. claro, claro, claro. Esta es la RS. Entonces, lo que hay que acordarse es que todo esto está a nivel de corriente de base, porque está justamente desde la base para allá. ¿Estamos? Entonces, todo esto tiene que estar dividido por HFE, por el término mágico, por estar a nivel de corriente de base. Es el único detalle que hay que pensar un poquito y que creo que lo expliqué bastante detallado. Está mejor verlo en el video en todo En el caso, video, porque lo veo, lo veo, lo veo. está mejor verlo ahí. Sí, sí, está mejor verlo ahí porque me tomé el trabajo de hacerlo un poco más detallado. Acá simplemente, como es el PDF del resuelto, no puse, por ejemplo, eso de que hay que pasivar y qué sé yo, porque acá está simplemente resuelto. En el video está un poco más detallado, porque primero ataco las resistencias de entrada, después ataco las resistencias de salida, entonces acá pasivo. Hay que verlo ahí. Pero sí, en ese caso te doy la razón. En el colector es un poquito más difícil. Bueno, vemos alguna simulación más. Veamos la simulación del 1, si les parece. Así nos vamos a casa con una victoria, me parece. Si les da bien, nos vamos con una victoria. Profe, yo me tengo que ir, que tengo clase de inglés ahora Dale, mismo. dale, Iván. Igualmente ahora terminamos en 5 minutos y subo la grabación, Ok, por las dudas. profe. Chau, chau, hasta luego. Bueno, vamos a chequear el 1. En el 1 teníamos, en el 1 tenemos estos valores. Son 1K, 39K, 18K, vienen bien, 2K2, 1K2, 3K5, bien. Y 10 volt de fuente. 10 volt de fuente. Bueno, vamos a simularlo. ¿Cuánto les dio la corriente de colector? A mí me dio, sí, 1,97 mil y medio. Bueno, perfecto. Bien. Bien la corriente de colector. Entonces, vamos a ver la tensión colector-emisor. Acuérdense que yo para medirla tengo que hacer esto. Y acá veo la señal montada en una continua. ¿Alguien me puede decir más o menos de cuánto es esta continua? 3,285.
o algo así. Sí. Claro, lo que tengo que hacer es medianamente ver la mitad de este seno, ¿no? O sea, lo que sería el eje horizontal en sí. Más o menos está entre 3,2 y 3,0, 3,1 diría yo, por ahí. Sí. Eso les dio, ¿no? Sí, 3,30 medio. Sí, 3,3, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, está bien. Porque tampoco es simétrico este gráfico. Bien, entonces la polarización está bien y pasemos directo a la ganancia de tensión, a ver si tienen eso bien. Para la ganancia de tensión, medimos la entrada, fíjense, es una sinusoidal de 20 milivolts la entrada que está imponiendo este generador. Y la salida, bien, amplificó bastante. O sea que tiene que haber dado una ganancia bastante grande. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 70. Un poquito más. 55,31. Y acabo de hacer 1 sobre 20 miliamperes y da 50 la Sí. ganancia. Sí, más o menos debería haber dado 50 por ahí. ¿Vos, 55 Esteban? está bien o no? Sí, está bien. Está bastante bien. Después de última lo reviso bien cuando lo suban a la asignación, pero sí, más o menos, según la simulación, tiene que estar por ahí. Esteban, Ok. ¿te dio 70, dijiste? ¿Por ahí? Sí. Y ahí hay que revisar algo, ¿eh? A mí también me dio 70. ¿70 también? Bueno, vamos entonces vamos a ver lo siguiente. La ganancia del emisor común, ¿cuál usaron? Vamos a Yo desglosar. calculé AB1 y AB2 por separado y después los multipliqué. Claro. Vamos un poco más arriba. ¿Cuánto les dio el HIE? HIE 4,5K. 5K. A mí también. Está bien. Entre 4,5 y 5K. Bien. ¿Cuánto les dio el HFE de señal minúscula? 390. 250. ¿Cuál? 250 más o menos a todos, por ahí, de ese rango. El HFE. 350 Saracho. ¿Quién da más? Parece una Yo 390. subasta. 390. Bueno, vamos a ir al lapicito. Dijimos que la corriente de colector, ¿en cuánto estaba? 2, más 2 o menos. miliamperes. O sea, tengo que entrar por acá. Y tengo que ir al BC548B, ¿no? O también hay un error con eso. Sí. Bien, entonces vengo por acá y más o menos es acá. 100, 200, 300, entre 300 y 400 y más tirando al 400. Así que sí, yo Sí, pondría algo así como ya sé 380. cuál fue mi error. Que conté. ¿De cero contaste? Sí, conté de 0. 0, 100, 200, claro. Sí. Acuérdense que no empieza de 0, sino que empieza de 100. Bien. Yo usé 320. Vos usaste 320. Bueno, capaz no debería dar tan errado. Ah, bueno, pero a vos te había dado más o menos bien, 70 y pico, ¿no? Sí, 70. Sí, por ahí. Bueno, eso cambiarlo. Muy bien, Adriel, que no lo habías subido, así tenés eso para corregir y listo, ya lo subís. Corregir. Sí, ya lo estoy corrigiendo. Dale. 70 Bueno, les dio. más o menos eso. A ver, veamos acá en el simulador. Claro, es que es un poquito más de 1. En realidad es un poquito más de 1. En realidad, sí. Sí, está bien, está bien. Sí, si tomás, en realidad cada un poquito menos en el simulador. Pero bueno, en el orden
De 50 a 70 estamos bien, igual. Muy bien. Bueno, voy a parar la grabación